A continuación iremos con las propiedades de trazo. Para ello comenzaremos creando una línea tal como esta con la herramienta de pluma. A continuación la seleccionaremos con nuestro puntero negro y nos iremos al panel de trazo, posicionado aquí arriba. Veremos cómo se nos abren las siguientes propiedades. Lo primero que haremos será delimitar el grosor, que veremos que podremos hacerlo desde aquí o desde esta otra parte. Le pondremos, por ejemplo, 8 puntos. A continuación veremos el remate. Si ampliamos y nos vamos a uno de sus extremos, veríamos que ahora mismo tendríamos puesto el remate o extremo plano. Pero si clicamos al redondeado, sucedería lo siguiente. Por último, si le damos al proyectado, veríamos que sería como el plano, pero iría un poco más allá, ya que el plano termina en el final de la línea y el proyectado se extiende. ¿Vemos la diferencia? Para la siguiente opción nos iremos a uno de sus vértices, volveremos a desplegar el panel y veremos que en la primera casilla tendríamos la unión clásica. Dándole a la segunda encontraríamos la redondeada y dándole a la tercera la biselada con una especie de corte. Por último, para ver la alineación del trazo, crearemos una forma completamente cerrada, como puede ser por ejemplo un cuadrado. Crearemos un cuadrado y nos iremos nuevamente a la casilla de trazo. Como vemos, nuestro trazo estaría alineado al centro. Esto quiere decir que la línea quedaría justo en medio del trazo. Ahora bien, si le damos a alinear al interior, el trazo comenzaría desde la línea hacia adentro, completamente lo contrario que si le diéramos a exterior, que comenzaría de la línea hacia afuera. Por otro lado, encontraremos la línea discontinua, que se nos activará al clicar en la siguiente casilla. Como vemos, ahora mismo tendríamos nuestra línea fragmentada en guiones de 20 puntos. Si le diéramos un valor más bajo, veríamos como el fraccionamiento aumentaría. Por ejemplo, 2 puntos, sucedería lo siguiente. En cambio, si le aumentáramos a 60, veríamos que se reduciría el número de separaciones. Como vemos, la disposición de nuestras líneas discontinuas queda un tanto irregular y aleatorio. Pero si venimos y marcamos esta segunda casilla, ahora quedaría completamente ajustado de una manera equitativa, viendo que sus extremos serían iguales. Si reducimos la casilla de guión a 40 puntos, veríamos que seguiría conservando esta equivalencia. Para ver la siguiente propiedad, con la herramienta de pluma, crearíamos una línea un tanto ondulada, como pudiera ser algo así. Bajaremos un poco su grosor y ahora nuevamente desde el panel de trazo seleccionaremos una punta de flecha para cada uno de sus extremos. Por ejemplo, le pondré esta punta para su extremo izquierdo y esta otra punta más estilizada, como puede ser una mano, para su extremo derecho. Veremos que desde las casillas inferiores a estas otras nos dejaría ajustar su escala. Por ejemplo, a la punta de la izquierda le daría una escala de un 50%. Y veríamos cómo se reduciría. Además de todo esto, nos dejaría elegir la propiedad de si queremos alinear las puntas al final de la línea o lo que queremos es que las puntas comiencen desde el final de la línea. ¿Vemos la diferencia? Más abajo encontraremos la casilla de la anchura variable del trazo, que también se ubicará en esta zona. Para ello crearemos una nueva línea con la herramienta de trazo que podría ser algo tal como así. Vemos que al seleccionar con el puntero nuestra línea y venir a esta segunda opción, generará una línea irregular jugando con su trazo, comenzando desde un punto más fino hasta un punto más ancho y terminando nuevamente en un punto más fino. Además de esta línea de anchura variable, encontraríamos otras configuraciones como podría ser esta o otra que comenzara desde el punto más ancho hasta el punto más fino, como podría ser algo así como un pelo. Si lo quisiéramos hacer aún más realista, podríamos venir a su extremo y cambiarlo de plano a ondulado. Para finalizar, veríamos el pincel. Para ello, duplicaremos un trazo como este y dando a esta casilla veremos todos los que Illustrator trae predefinidos, como podrían ser pinceles de acabado a carboncillo, acuarelados o formas más creativas como estas. Desde el menú de bibliotecas podremos elegir muchos más de estos que Illustrator trae predefinidos, como pueden ser por ejemplo pues el color diluido. Vemos que si clicamos aquí
sucedería lo siguiente. Y si ahora, por ejemplo, quisiéramos uno a carboncillo, volveríamos al menú, nos iríamos a artístico y elegiríamos, por ejemplo, carboncillo. Y entre todas estas configuraciones, nos quedaríamos con la que más nos gustara. Y aquí lo tendríamos. Además de todas estas configuraciones, Illustrator nos permitiría instalar pinceles de bibliotecas externas al programa. Pero todo esto lo veremos en la lección de más adelante de pinceles. Así que con estas lecciones entendidas, ya podríamos diseñar todo tipo de trazos y jugar con ellos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente.